Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Agronómica de octavo semestre. Mis compañeros son Miguel Ramírez, Carlos Peña, Brenda Aristizábal, Natalia Colmenares y Sebastián Duque. Bueno, buenos días. Pues nos encontramos acá con la señora Liliana Betancourt. Ella es la dueña de la finca El Rubí del municipio del Guamo, que se encuentra ubicada pues, en la vereda Los Chorros. Entonces, pues primero queremos como darle las gracias por recibirnos, y pues quisiéramos saber acerca del establecimiento del cultivo, de qué manejo le has dado, qué principales problemas te han presentado acá en la zona. Entonces, pues nosotros tenemos, pues como lo decías, 10 hectáreas de limón Tahití entre CPB y volcameriano, siendo el 90% de los árboles volcameriano. Estamos ubicados en la vereda Los Chorros del municipio del Guamo. Es una finca que tiene una extensión de 60 hectáreas y media y las otras 50 las dedicamos a ganadería. Lo primero que hicimos para establecer el cultivo fue un análisis de suelos. Hicimos unas calicatas en varios sectores de la finca, ¿sí? En uno nos dio el pH pues que no era apto, nos tocaba hacer tal vez curas para poder establecer el cultivo, o había carpán, ¿sí? Porque también ha sido tierra ganadera mucho tiempo, entonces está muy compactado el piso, nos dio carpán a los 30, 40 centímetros, entonces pues nos tocaba, incurríamos en mucho más costos, hasta que por fin pues encontramos como la parte de la finca idónea para eso, y pues es como un poquito separada por la quebrada, quedando independiente totalmente el cultivo de limón de la otra actividad, ¿sí? Y pues nos dio una extensión de 10 hectáreas, entonces decidimos arrancar con esas 10 hectáreas, como me decía mi amigo que me trajo a este cultivo, para aprender, ¿ya? Okay. ¿Esto, el material vegetal, de dónde lo obtuviste? Bueno, es importante la selección de los árboles, porque nosotros encontramos árboles de frutales en todos los viveros de por acá cerca, pero es importante que tengan licencia, que sean unos buenos injertos, que sean certificados, que tengan certificado de ICA. Entonces por eso decidimos encargarlos en el vivero Profrutales del Valle, ¿sí? Allí toca tener paciencia, porque pues es mandar a hacer los árboles, ¿ya? Entonces, pues, por ejemplo, yo los encargué en marzo del 2012 y me llegaron hasta finales de agosto del 2012. ¿Y qué densidades de siembra, qué población tienes? El que nosotros tenemos establecido, pues yo tengo que abonar lo bueno y aclararles los errores que se cometen también, porque de los errores se aprende. La distancia que escogimos fue 4,5 por 8,5. Entonces entre ellos se unen por las calles, por decirlo así, y pues porque pues en el Brasil es un ensayo, y entonces que se usaba así como tipo cerca, ¿sí? Pero pues a mí no se me hace, porque de todos modos no se me hizo, pues ahorita que ya están unidos en este momento, por tránsito inclusive mío dentro del cultivo, de los recolectores, pues es un poco molesto, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos tenido problemas de fitosanitarios por este hecho, ¿no? Es más que todo como, sin embargo, la distancia de 8,5, eso me parece adecuada, porque aún pasa el tractor y la zorra sin problema por las carreras, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos todo el cultivo, eso ya es parte organizacional, como por calles y carreras. Yo a cada árbol le tengo una ficha de identificación, porque pues para mí cada uno de ellos es un individuo, es como tener 2,400 hijos. Entonces yo los tengo por módulos. Nosotros allí manejamos 7 módulos de riego, los tenemos por filas, ¿sí? Y pues por árbol. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a mi empleado, además, mire, el árbol 650 del módulo 2, hay que ir a aplicarle un insecticida porque tiene piojo, ¿ya?
¿Cómo se hace? Pues sencillamente como ellos van en línea, yo les digo a ellos las carreras, las filas, y las que van atravesadas les digo las calles. Entonces tenemos la fila 1, 2, 3, 4 hasta la fila 28 aproximadamente, y pues las calles sí es tantos árboles como haya en esa fila. Además el módulo nos indica también pues más o menos a qué distancia está el trabajador hasta dónde tiene que desplazarse, porque él conoce perfectamente los módulos de riego. En cuanto al riego, ¿tú de dónde sacas el riego? ¿Qué tipo de riego tienes en el cultivo? Eso es otra cosa importante. Antes de establecer el cultivo hay que mirar de dónde va a tomar el agua. Inicialmente pues a mí me decían unos ingenieros que con las aljibes que había en la finca era más que suficiente, pero resulta que el limón ha terminado requiriendo más riego del que se pensaba. A medida que se ha avanzado en esto en Colombia, pues antes como nunca tenían riego, no eran árboles de traspatio, pero pues se han descubierto ya enfermedades que las genera el estrés hídrico por deficiencia, como el Wilpoque. Entonces descartamos la posibilidad con esos ingenieros que me decían no, con las aljibes tiene, ¿ya? Entonces decidimos explotar la quebrada, por la finca pasa la quebrada Guamal, entonces sacar la licencia con Cortolima es muy importante, porque pues yo solicitarla después de que tengo el cultivo establecido, y si me la niegan, pues usted sabe que han habido intensos veranos, entonces no le dan concesiones a nadie. Si me la niegan, pues yo qué voy a hacer, antes pongo los ojos de ellos sobre mí a ver si sí la estoy tomando o no la estoy tomando. Entonces es importante contar, yo tengo la licencia un año antes, casi que un año antes de establecer el cultivo. Es importante el análisis de suelo, a ver a dónde lo vamos a ubicar, y la disponibilidad del agua. ¿Y en este momento qué tipo de riego tienes? Yo tengo establecido riego por microaspersión. Es más, miren, resultó siendo insuficiente la quebrada. Yo los 2 primeros años y medio, la quebrada se me comportó bien, pero en el verano pasado, que fue tan intenso que este río Magdalena disminuyó tantísimo su caudal, a mí me tocó hacer como de emergencia un pozo profundo. Entonces en este momento tengo las dos alternativas de riego, o con la quebrada o con el pozo profundo, para lo cual pues obviamente también hay que pedir concesión de aguas. Pero tú ahí en el cultivo no tienes fertirriego, o sea... Sí, ¿Sí? Nosotros tenemos fertirriego y lo usamos de vez en cuando. Lo que pasa también es que el fertirriego, lo que yo me economizo en mano de obra, se lo abono en costos en los productos. Son mucho más costosos los productos para el fertirriego. O sea, las ventajas que a uno le venden cuando le instalan el fertirriego, que en realidad no es nada costoso instalarlo. ¿Sí? Son unos tanques arriba y la misma motobomba que hace el riego se encarga de mezclarlos y mandarlos por el sistema de riego. Pero pues los productos son un poco más costosos, no hay muchos proveedores en la zona, ¿sí? Toca traerlos desde Bogotá, son unos insumos que tienen un transporte restringido, entonces pues termina complicándose la situación. Estamos haciendo actualmente abonadas edáficas, y las foliares las hacemos con una bomba estacionaria que se le conecta al tractor. Y en cuanto a las abonadas edáficas y foliares, ¿qué productos estás usando ahorita? ¿Y con qué frecuencia estás usando las abonadas en el lote? Bueno, la frecuencia no es mecánica, ¿no? Como dice el agrónomo que me asiste, los árboles hablan. Sencillamente, pues ustedes como futuros agrónomos y él como agrónomo lo que hace es interpretar lo que ellos manifiestan. Entonces, pues él hace visitas más o menos cada mes y medio, cada 2 meses, y me deja un plan de trabajo donde van tanto abonadas edáficas como foliares. Hay gente que acostumbra a hacerle, dice, no, es que yo por costos le hago 3 abonadas al año al limón. Nosotros trabajamos de manera diferente, nosotros preferimos racionar esa comida en cada 2 meses, hacer foliares y hacer edáficas, sobre todo porque pues la foliar también depende del estado del fruto, ¿no? Donde él pinta de una, o sea, usted le echa sulfato de magnesio a los árboles y de una vez se les nota en el color. Entonces, dependiendo del tamaño de la fruta, también así mismo reforzamos para que adquiera un buen color el fruto, porque nos lo están exigiendo. Mucho verde, muy verde, no debe ser amarillo, un verde claro, debe ser un verde muy intenso, verde esmeralda. Entonces, pues yo cronológicamente no lo puedo decir cada tanto, sino pues de acuerdo a las necesidades del cultivo.
Y los productos que utilizamos, pues sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, nitrato de calcio, ¿qué más? Sulfato de zinc, harto sulfato, pues por lo que es como el más hidrosoluble también. Y pues no, se calcula la cantidad porque pues más o menos en la edad en que están los árboles es importante que haya un buen lavado, que haya una buena cobertura de la abonada, en la abonada foliar. Más o menos estamos aplicando 5 litros por árbol, con unas mangueras de microaspersión que pues ellas dejan pulverizado el producto. Las gotas son muy pequeñas las que esparce para que haya una buena cobertura y una buena absorción del producto. Es importante también en las, recuerdo ahorita, ¿no? De una vez aclararles, en las abonadas foliares es importante la luminosidad, ¿sí? Si estamos en un intenso verano, debemos hacer las aplicaciones muy temprano, antes de que los árboles pues cierren sus estomas y todas estas, eso que manejan ustedes mucho mejor. Y cuando estamos por el contrario en una época de mucho invierno, entonces tenemos que esperar a que los árboles sequen, si ha llovido por ejemplo, entonces no podemos empezar sino por ahí tipo 9 de la mañana y hacerlo hasta las 4 de la tarde, preveyendo que si nos llueve esa noche, pues ya haya habido un suficiente tiempo de permanencia del producto con el árbol, ¿sí? Para que no se caiga. Y utilizar productos que sean adherentes o que rompan la barrera de la hoja para que penetre rápidamente el producto. En cuanto al tema de la nutrición, desde que estableciste el cultivo, ¿qué problemas de nutrientes has visto en todo el proceso del cultivo? ¿Cuáles son las mayores deficiencias que tiene el cultivo? ¿Qué es lo que has tenido más que aplicar? No, digamos que pues nosotros desde que establecimos el cultivo y establecimos las deficiencias que tenía, es un suelo muy normal el que nos dio, o sea, como muy típico de toda la zona. Yo técnicamente y exactamente en este momento ya no recuerdo cuál sería la deficiencia nutricional, pero el agrónomo sí recomendó unas enmiendas, o sea, a medida que nosotros íbamos estableciendo el árbol, íbamos aplicando una enmienda al suelo, como de 3,5 kilos. Esos 3,5 kilos recuerdo que llevaban gaicachi, que llevaban micorrizas, que llevaban DAP, por ejemplo, que llevaban humus. Entonces pues es como de una vez darle un buen sustrato al árbol para que haya un buen desarrollo de él. Nosotros reemplazamos el suelo, se puede decir, a donde lo sembramos. ¿Qué mecanismo? O sea, otra cosa importante es en el momento en que se hace el hueco para establecer el árbol, pues eso con pala y no se profundiza bien ni se ablanda muy bien el sustrato. Entonces nosotros llevamos una retro con un balde pequeño, le destacamos a donde iba a ser cada hueco, hicimos un hueco más o menos de como de 80 por 80. Lo volvimos a tapar, pero entonces ya el suelo le quedó a él removido para que sus raíces puedan crecer. Y en el momento de la siembra, pues armamos una especie de ponqué con ese sustrato y con esa tierra removida. ¿Cuál es la idea de sembrarlos en ponqué? Estando pequeños los árboles y aún grandes conservan el ponqué todavía. De pronto ustedes lo van a ver cuando vayamos al cultivo. Que el árbol no se inunde en el momento de la lluvia, que el agua corra y no quede en un hueco el árbol, porque pues él es muy perezoso para el estrés hídrico por exceso también. El limón es perezosito para eso. En cuanto a podas de formación y podas, no sé, mantenimiento, ¿qué se le hacen podas de mantenimiento? Por supuesto, ya nosotros superamos esa etapa de podas de formación, y el mantenimiento en poda que se le está haciendo es muy poquito. ¿Qué cuidados hemos tenido nosotros con la poda? Bueno, podas de formación todas las que quieras, son más o menos empezando cada 3 meses, o sea, casi que terminamos en una parte del cultivo y empezamos por la otra, teniendo 4 personas en este proceso, sobre todo por los chupones. Estando pequeñitos, pues nosotros no los dejamos crecer, sino que con la pura mano, un guanteo le hacíamos. Con guantecitos ellos le quitaban todos los bretoncitos inadecuados, ¿sí? Y capacitar a la gente para ello, para enseñarle qué se quita y qué no. Y los que ya se nos escaparon, y pues que siempre quede como trifoliar el árbol, ¿no? Que sean 3 ramas y de esas salgan otras 3 y de esas salgan otras 3. Esa fue la técnica que utilizamos. Y los chupones, no dejar crecer chupones por debajo del injerto, ¿ya? Y desinfectar la herramienta en cada árbol,
Cicatrización. y cicatrizar el árbol en cada corte. ¿Cómo que cicatrizan? Nosotros cicatrizamos, hay gente que cicatriza con vinilo, ¿no? Con la pintura de agua y le agrega un fungicida. Pero pues, ¿qué pasa con el vinilo? Que con el agua se cae, se lava. Entonces nosotros utilizamos anticorrosivo, preferiblemente de color rojo, porque pues el negro de pronto pues atrae más el sol o se calienta más. Entonces de color rojo, y a eso le aplicamos Diligent, el fungicida. En cuanto a problemas fitosanitarios limitantes que he visto desde el comienzo del cultivo. A veces hemos tenido árboles que presentan hongos en la raíz, ¿sí? Entonces él se empieza a verse deprimido, y ahí es donde es importante, pues por ejemplo en las visitas que yo hago al cultivo, yo tomo nota. Este árbol, el 528, lo veo raro, entonces yo voy anotando, y el día que va el agrónomo lo llevo puntualmente a esos árboles. No, venga, yo vi por allí, pero ¿por dónde era? ¿Dónde era que está el árbol? Ayúdeme a encontrarlo, no me acuerdo, sí, porque siempre pues 2400 árboles usted a la vista no los ubica bien. Se le hace el tratamiento con fludiolano, con Diligent, o sea, el agrónomo pues más o menos sabe qué se puede desarrollar como en ese ambiente, qué hongo, ¿no? Por experiencia dice, eso es tal cosa. Y ya, se le hace esa aplicación a la raíz. Obviamente se suspende, sí, en drench. Se le suspende el riego en ese momento. Si hay mucha lluvia, pues no hay necesidad no podemos suspenderlo, pero sí la idea es que haya una humedad adecuada en el suelo en el momento en que se aplique el producto. No muy seco porque se profundiza, y pues no muy húmedo porque también él tiene todo cerrado y no lo va a tomar. Y problemas de plagas, ¿ha tenido problemas con el ácaro? No, en eso he sido muy afortunada. Yo con el ácaro he hecho una aplicación general en la finca hasta este año, ¿ya? Y más que todo fue pues muy preventiva, porque yo empecé a ver focos en el módulo 3, empecé a ver un foquito como de 3 árboles en el módulo 2, y así sucesivamente. Entonces yo dije, antes de que eso se me crezca, y pues como uno lo detecta más que todo en el fruto ya, entonces decidí aplicar preventivamente toda la finca de una vez. Pero de resto lo hemos hecho puntuales, y he visto que se desarrolla más como en las partes a donde me le da más sombra al cultivo, donde se oculta primero el sol. He notado que le gusta como ese ambiente. Pero no, a mí limón ácaro en realidad no me sale casi nada, no me alcanza. En épocas en que cogemos 300 canastillas, no me salen 4 kilos de limón, 5 kilos de limón con ácaro. Mis segundas son por otros motivos. ¿Y otro tipo de plagas? La arañita, una arañita roja, que bueno, no sé de pronto el nombre técnico, pero pues no en abundancia. Lo que más para lo que más aplicamos es para la diaforina, ¿sí? Lo hacemos de manera preventiva. No he dejado nunca subir el nivel, o sea, el umbral. Yo veo 7 árboles donde hay, y yo aplico porque pues siempre he tenido la densidad así bajita, no quiero, y menos ahorita con la amenaza que tenemos de que ya hay algunas portadoras positivas, pues menos lo voy a dejar subir ahora, ¿ya? ¿Qué plaga se afecta muchísimo? El minador, pero pues decidí que cuando estaban pequeñitos, pues claro, se estresan mucho los arbolitos, y pues con las hojas todas dañadas no progresarían. Entonces, pero ya después de que se pusieron, diga usted, de año y medio o 2 años, yo no volví a hacer control para minador, no volví a hacer. Se aprovecha pues que se hace el control de diaforina y merma la población. Cuando usted llega al cultivo, ¿cómo detecta que está la diaforina? O sea, usted va y hace uso de una Yo hago control de insectos, control de plagas cada 8 días. Cada 8 días yo estoy yendo al cultivo con mi lupa. Bueno, llevaba jama, pero pues no he visto mucha efectividad, no cojo nunca nada. Entonces dejé cargarla porque era mucha utilería. La lupa sí es básica, tengo una muy buena lupa para conocer bien los amigos. Bueno, yo también establezco bastante crisopa. Me gusta muchísimo la crisopa, me encanta, parecen divinas además, y pues sabiendo que es un benéfico,
lo he establecido bastante. Como voy, pues con mi lupa, todo recorrido, un día empiezo por un lado, o sea, si empiezo por la izquierda, termino en la derecha, volteo hacia el centro, hacia todas partes, pero siempre por lo regular la encuentran en la periferia del cultivo. O sea, lo que es más se me ha presentado es en la periferia. Si yo veo 2 o 3 árboles puntuales seguidos con diaforina, sí, pero casi nunca la logro ver adulta. Casi siempre veo los huevos, ¿no? Pero obviamente si hay huevos, pues hay mamás. Yo fumigo esos árboles puntuales, ¿sí? De la periferia. Digo, para me aplica a estos 3 árboles y a los de su alrededor, o sea, esos 3 que le vi, entonces los 2 del lado, a los lados avanzamos 2 filas y hago un pequeño control ahí. ¿Y qué producto utiliza para el control? Lo rotamos, utilizo imidacloprid, ¿sí? Que le aplicamos 1 centímetro por litro de agua, y utilizamos Closer, que es un producto de Down que es más residual, pero pues la idea es rotarlos para que también el insecto no genere resistencia. Pues estamos rotando. El Closer es mucho más residual, la verdad es que buen producto. Es un poquito más caro, pero como es menos cantidad, ese le echamos medio centímetro, ahí más o menos compensa. Ya. Los costos, pues, los costos de producción aproximadamente en cuánto está por hectárea, más o menos. Pues nosotros hicimos unas cuentas de 20 millones de pesos para establecimiento y llevarlo a este periodo productivo, y yo considero que las expectativas se cumplieron, porque nada más el riego se lleva 5.800.000 más o menos el establecimiento del riego, ¿no? Además de que pues tocó colocar transformador, líneas nuevas para la energía, ¿ya? Eso fue por todas las 10 hectáreas, ¿sí? Los 20 millones, o por hectárea. No, Por 20 hectárea. millones por hectárea. Sin decir pues que me tocó comprar el terreno, porque yo el terreno lo tenía, ¿sí? En esos 20 millones no estamos contando Arriendo, hasta ¿no? cuando diga empieza usted a producir algo, ¿no? Hasta el 2015. Y en cuanto a producción, ¿Qué utilidad? no, ¿qué producción? O sea, ¿qué A ver, volumen? yo utilidades todavía no tengo. A mí el limón a la fecha me debe 240 millones de pesos todavía. La expectativa es que este año cubrimos ese faltante, ¿ya? O al menos eso es lo que la idea que me han vendido, y en eso estamos. Porque pues antes de sembrar también dijimos, bueno, cuál es el precio promedio de venta, cuáles son los costos, toda esa investigación yo lo hice porque pues no podíamos quedar parados en la mitad del proyecto. Yo tenía que tener una liquidez para poder sostener el cultivo sin que me ingresara ningún dinero de parte de él. La producción, nosotros en el 2000, a ver, a mí me decían, en el primer año de recolección, que es el tercer año de vida, o sea, nosotros establecimos el cultivo en el 2012, ¿cierto? Entonces él empieza el primer año de establecimiento en 2013, 2014 sería el segundo año, y 2015 el tercer año. Entonces a mí me decían, después del tercer año usted recolecta, ¿sí? Después del tercer año de establecido. Pero nosotros en el 2015, o sea, se supone que empezamos en el 2016, ¿cierto? Sí, que se porque venció el primer año. cumplían Los 3 años, de exacto. primer. Nosotros en el 2015 tuvimos producción. Nosotros tuvimos una producción en el 2015 de 82 toneladas en las 10 hectáreas. Y a mí me decían que el pronóstico o la experiencia que tenía era 5 toneladas por hectárea. Nosotros cogimos más o menos 8.2 toneladas por hectárea. ¿Ya? Eso pues nos generó un ingreso de 88 millones de pesos. Pero, bueno, y con un precio promedio del año de 978 pesos, que fue excelente, ¿sí? Porque habíamos hecho presupuestos con 700 pesos kilo. Ya en el año 2016 no recolectamos 10 toneladas, me decían el primer año 5, el segundo 10, el tercer año 15 toneladas por hectárea. No recolectamos 10 toneladas, sino recolectamos 17 toneladas, o sea, 172 toneladas en el año. Unos ingresos de 96 millones, que nos afecta el precio promedio. 557 pesos de precio promedio es un muy mal precio, ¿sí? Donde hay tanta cosa que ustedes me han oído nombrar, tanto proceso de poda, de recolección, nada más es un costo, ¿ya?
y donde hay que disponer de tanta infraestructura para poder recoger el limón. Ya entra uno en el costo de la canastilla, el transporte de esa canastilla, hay que tener 2 personas nada más que pendientes de recoger lo que van sacando del árbol. Y en el 2017 llevamos una producción a abril 30 de 127 toneladas. O sea que si en un tercio del año llevamos 127, eso me daría como unas 370 toneladas en el año. Los ingresos han sido de 74 millones de pesos, el precio promedio también malo, 585, pero pues este año ha sido tan diferente. Siempre, por ejemplo, en Semana Santa el precio era pésimo porque pues todo el mundo se viene de Bogotá y no creería, o yo pensaba que no, pero es que la gente viene de Bogotá pero igual toma limonada en Melgar, toma limonada en Santa Marta y no crea, Bogotá es la despensa, o sea, ese tráfico como que se paraliza, ¿ya? Porque Bogotá muchas veces vuelve el limón acá, ¿ya? Les quería comentar también, por ejemplo, en enero el precio fue de 346 pesos, o sea, recogíamos el limón porque pues generamos un problema fitosanitario ahí en el cultivo, ¿sí? Pero créanme que no daban ganas de recogerlo. En febrero fue de 610 pesos, en marzo fue de 1.275 pesos y en abril de 1.556. Pero ustedes saben que la oferta y la demanda son 2 cosas que van de la mano. Entonces, cuando hay buen precio, hay poco limón. Entonces, no, tampoco es que nos hayamos llenado los bolsillos. En este momento, pues como les comentaba, el limón todavía le falta devolverme recursos. Estamos en la expectativa de que eso se dé. Pero pues, así como vamos, creo que se puede lograr. Yo ya tengo otra pregunta. ¿Qué mercados tú manejas? Ese es a veces somos muy buenos agricultores y somos malos comerciantes, ¿sí? Pero el hecho, ¿por qué somos malos comerciantes? Porque en el país faltan políticas claras del gobierno con la agricultura. O sea, el gobierno cree que nos ayuda dándonos créditos económicos a muchos años de plazo, ¿sí? Pero si a usted el proyecto no le da, o sea, ni porque se lo dejen barato puede pagarlo, o puede costearlo, puede soportarlo. La idea sería que nos ayudaran con políticas más claras de comercio, porque estamos sacando muy buen producto. Por ejemplo, a mí en la finca me sale el 90% de limón de exportación cuando hay exportación, ¿ya? El 90% del limón me mandan los rendimientos de la procesadora y el 90% me encaja dentro del limón de exportación o limón de primera. Entonces, ¿qué inconvenientes tenemos con el comercio? Corabastos es nuestra gran compradora, pero pues ellos juegan con nuestro producto. ¿Por qué? Porque Corabastos en realidad usted va y pues como son productos perecederos, entonces son unas bodegas muy pequeñitas. Usted cree que Corabastos es muy grande, pero en realidad el señor que compra es un señor que se hace en 1 metro cuadrado y ahí pone el limón suyo y pone el limón de todo el mundo, y entonces con 100 bultos el señor se ve súper repleto y estresado. Entonces dice, no, vendámoslo barato porque hay que salir de esto. Usted lo envía y no sabe a cómo se lo van a vender. Cuando no hay limón, entonces por el contrario, mándenme el limón que necesito, que no tengo. Los supermercados lo dejan en consignación, lo ponen a usted a 1 mes para pagarle, entonces definitivamente mejor por abastos. Y hay otros intermediarios que mandan para otras ciudades, es cuando se mejora un poquito el precio, pero lo que definitivamente nos da la mano es cuando hay exportación, que sube el precio. Y eso, en el tema de la exportación, eso ellos, digamos, cada cuánto le pueden decir a usted que necesitan limón para exportación, o de pronto a usted no ha pensado en no tener ese intermediario para exportar, sino de pronto usted misma, digamos, hacer ese proceso, ya que pues sabemos que el limón ahorita es una fruta que se está enviando para Estados Unidos principalmente. Entonces pues digamos, como no depender tanto de Corabastos ni del intermediario de la exportadora, de pronto ¿qué has pensado en ese proceso? Aquí se hizo un esfuerzo. Lo que pasa es que el esfuerzo financiero lo hicieron 2 personas, 2 productores.
pero pues todos en la asociación, porque tenemos una asociación de productores que se llama Yuma, todos en la asociación sabíamos, inclusive se planteó en un principio que fuéramos todos los socios. Afortunadamente no, no pudimos ser socios todos porque exportar es difícil, o sea, hay mucha parametrización, hay que mantener un flujo constante, ¿ya? Entonces, aquí en el Tolima aún no damos abasto de mantener de una exportación constante. O sea, en eso nos lleva Santander años luz, ¿ya? Entonces, cuando hay mucho limón en Santander, a pesar de la calidad del limón Tolima es mucho mejor, entonces el limón Tolima se baja porque pues la gente a veces no mira tanto la calidad, El precio. sino pues donde más barato sea, ¿no? Entonces, como ellos ya llevan cultivos de muchos más años, igual ya también sus costos son menos y están recuperando inversión, ¿ya? Pero pues nosotros nunca podemos decir, bueno, mi limón me costó tanto, yo le puedo vender como todos los productos agrícolas en este país, usted no tiene un precio de producción versus precio de venta, sino que tengo este producto en cuanto me lo quieren comprar. Es muy triste tener que decir, ¿a cómo me vende el limón? No, pues a cómo esté. Y lo mismo pasa con el arroz, lo mismo pasa con el plátano, con todos los productos agrícolas pasa exactamente lo mismo. Bueno, señora Liliana, pues no queda más que agradecerle otra vez por recibirnos acá pues en su finca, por contarnos pues su experiencia y pues creo que Espérate, te anoto una cosa. Se les olvidó lo del riego, o sea, el tiempo de riego, La frecuencia. la hora adecuada del riego. entonces ajustemos ahí. Editamos o lo Sí, comentamos. lo editamos. Bueno, a ver, pregunta. Esto en cuanto a las frecuencias de riego, a los volúmenes de riego que utilizas en el cultivo, ¿de cuántos son? Bueno, nosotros tenemos establecidos riego por microaspersión, ya les había comentado. La idea es darle 2 horas diarias de riego a cada árbol. Cuando el verano es demasiado intenso, o sea que el sol sale desde las 6 de la mañana, procuramos repartir ese riego en 2. O sea, empezamos a regar a las 4:30, 5 de la mañana, como son 7 módulos, entonces regamos 1 hora, como regamos de a 2 módulos. Entonces son 3 horas y media que nos tardamos, o 4 horas en hacer el riego completo. Y a las 5 de la tarde, que ya ha bajado otra vez la temperatura, aplicamos otra hora de riego. Cuando el calor es el normal, ¿cierto? Entonces regamos las 2 horas por la mañana, cada módulo. Y pues bueno, cuando hay esta cantidad de lluvia, antes nos toca desaguar. Pero pues es importante fraccionar el riego porque primero por la luminosidad, pues entonces ya el árbol deja de trabajar, él se cierra totalmente y no absorbe nada. Entonces yo lo que hago es, mal dicho, botar el agua, ¿cierto? ¿Y qué? Y pues también es importante tener en cuenta que usted no vea al árbol estresado a pesar de que lo está regando. Hay que estar mirando que los microaspersores no estén tapados, lavar la tubería, hacer todo esto. Exacto, retrolavar los filtros para que pues haga un buen fluido a todos los 200 tantos árboles que está regando, porque hay módulos de 240, hay otros de 300, hay unos módulos más grandes que otros que tocó dejarlos así por topografía. Tú tienes más o menos, tú nos dices que son 2 horas de riego, ¿sí? Tú tienes más o menos un estimado de qué tanto, qué volumen de agua estás aplicando. Sí, nosotros hacemos precisamente unas mediciones para ver si sí le están llegando, porque la idea es que el árbol tome 60 litros diarios. ¿Ya? Exacto. Señora Liliana, yo le tengo una pregunta. En cuanto a los trabajadores que usted maneja en su empresa, en su finca, ¿usted tiene trabajadores fijos o digamos usted los paga por jornales, digamos cuando usted tiene cosecha, cuando tenga que hacer actividades específicas? Sí. Yo tengo 2 trabajadores de planta, ¿sí? Con todas las de la ley. De resto, pues son personas que se les paga por labor. Ya ellos se han
capacitado, pues porque arrancar es difícil desde el punto de vista que nadie sabía de limón en la zona, pero ya somos varias las personas que tenemos ahí cultivos establecidos, entonces a veces trabajan en una finca, a veces trabajan en otra, pero entonces se cuadra todo por árbol, o sea, la poda, obviamente dándole usted todo lo necesario, su mezcla para desinfección, su mezcla para cicatrización, y la recolección lo mismo. Se paga 2.000, 2.200, canastilla, con ciertos parámetros, ¿no? De llenado, Señora Liliana, ¿y el manejo post cosecha? ¿Usted le hace un manejo post cosecha al producto o simplemente lo recolecta, lo echa a la canastilla y lo lleva? Cuando el limón va para Corabastos, ¿qué manejo post cosecha se le hace? De clasificación y empaque. Clasificamos en la finca y empacamos, ¿sí? Pero lo mismo, o sea, yo le tengo la mesa clasificadora, el empaque, todo lo necesario, pero pago por bulto, ¿sí? A la persona, va una persona y me hace esa labor. Y cuando el limón va para la procesadora de fruta, pues yo no le hago nada, sencillamente lo mando en un camión en las canastillas y al regreso me toca confiar en ellos. Lo máximo que hago es pesarlo, ¿sí? Para que me den las tasas totales. Pero pues no, hay una relación ahí como de confianza, ¿no? Porque pues igual lo que la clasifica es una máquina y yo no le puedo porfiar a un proceso mecánico lo que yo hago con los ojos, o sea, lo hace una máquina especializada en eso, o sea, diseñada para eso, entonces me toca con las cifras que ellos arrojen. Yo te tengo otra pregunta. ¿En este momento la finca tiene algún tipo de certificación o te gustaría en algún momento llegar a tener una certificación de buenas prácticas agrícolas o otro tipo de certificación? Eso de las buenas prácticas agrícolas, pues las tenemos más por cultura. O sea, yo soy de las personas que no voto envases, que me gusta que los trabajadores tengan un bienestar, ¿sí? Sin que sea pues tan pegado a la norma, sobre todo pues las Global Gap que son tan exigentes, ¿sí? No recolectamos hasta tanto no haya pasado el periodo de latencia de algunos productos, pero pues la verdad con 10 hectáreas no vale la pena, por ejemplo, certificarme en Global Gap porque son muchos los costos. Son muchos los costos en los que hay que incurrir y pues como le manifestaba, no he recuperado los costos iniciales, entonces no pienso invertir más en este momento en eso, ¿sí? Solamente pues lo que le digo, tenemos buenas prácticas agrícolas por cultura, hasta en el arroz lo hago, lo de los envases, lo de recogerlo, lo de no dejar nada que contamine el cultivo. Muy bueno, señora Liliana, muchísimas gracias por atendernos hoy y pues no queda más. No, pues ahorita nos desplazamos al cultivo, ¿sí? A mirar, pues para que vean allá lo que les he comentado aquí de manera verbal. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, señora.